Otro tema interesante. ¿Cómo nos sentimos a veces frente a ciertas dificultades que enfrentamos? ¿Cómo se sintieron los creyentes de los primeros siglos, aquellos que trabajaron junto a los grandes apóstoles? ¿Cómo se sintieron también aquellos hombres después de que los apóstoles comenzaron también a partir a la presencia de Dios? Mientras estuvieron ellos, también fueron de gran fortaleza para miles de cristianos. Muchas iglesias comenzaron a ser levantadas. ¿Qué sucedió cuando ya el apóstol Pablo no estaba allí para enseñar las grandes verdades del reino de una manera muy personal? Yo creo que también muchos sintieron que no había tal vez nada más que hacer. Se sintieron frágiles y débiles, pero Dios volvió a renovar las fuerzas de todos ellos. Había que continuar, había que seguir. Y así también pasa con nosotros. A veces nos sentimos tan cansados, tan pequeños frente a ciertas dificultades, pero Dios siempre está a nuestro lado diciéndonos: levántate, porque hay que continuar. Hay un camino todavía que recorrer, hay un trayecto que todavía tenemos que hacer. Hay etapas en la vida que debemos cumplir y que Dios demanda de ellas. Hay diferentes tipos de sufrimientos. Hay maneras de vivir un dolor. Entonces, hay una pregunta: ¿tu sufrimiento es emocional? Pues piensa en el rechazo de nuestro Señor por parte de quienes Él amaba. Cuando la multitud estaba allí, en el juicio contra Jesús frente a Pilato, la gente prefirió a un ladrón. Qué tremendo es ver eso. A un ladrón. A su lado estaba el Redentor, el Rey, el que había hecho bien, el que había multiplicado los panes y los peces, el que había sanado a muchos de lepra, de enfermedades distintas, liberado a jóvenes, a hombres de espíritus inmundos, sanado a los ciegos y a los cojos, haber dado una palabra viva, pero el mundo escogió a un ladrón. Dice Juan 1:11, vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. La versión dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Dice a lo suyo. Vino a lo suyo, pero los suyos, los de su pueblo, no le recibieron. Jesús era uno de ellos. Era un judío, había nacido en la tierra de ellos. Tenía todas las características para que ellos no se confundieran, pero aún así estaban totalmente confundidos con Jesús. Y así es el mundo de hoy. El mundo de hoy está totalmente confundido, no sabe qué hacer. Cuando viene un problema nos confundimos porque pensamos que todos están en contra de nosotros. Y no es así. Somos nosotros los que estamos viviendo esa situación y agrandamos las cosas pensando que es algo generalizado. Hermanos, eso es el problema que todos tenemos. Sentirnos a veces tan pequeños, siendo que Dios es tan grande y tan poderoso para guardarnos. Pero eso nos muestra lo que somos, seres humanos con debilidades y con defectos. Así es que, ¿usted ha sufrido emocionalmente? Yo creo que todos hemos sufrido emocionalmente. Incluso aún en nuestra niñez o en nuestra juventud o adolescencia nos tocó vivir momentos emocionales muy fuertes. Pero ¿sabe quién estaba allí? El Dios del cielo para darnos vida. Y hoy nos enseña el Señor que Él también vivió. Y si la Biblia dice que Él vivió eso, significa que Él nos entiende y nos comprende. Que cuando tú estás viviendo una emoción fuerte o un dolor, Dios sabe perfectamente lo que tú estás viviendo. Y solo Él te puede ayudar
a levantarte nuevamente, a fortalecer toda tu vida. Te sientes engañado, a Jesús también lo engañaron, aunque Él sabía perfectamente quiénes eran, pero Él nos demostró que Él soportó ese engaño. ¿Por qué? Por amor a cada uno de nosotros, para decirnos que Él está de nuestro lado y que cada momento que te toque vivir en la vida, piensa, Jesús también lo vivió igual que tú o más fuerte que tú. Así es que es el único al cual tú y yo podemos acudir. Y Él tiene el poder para levantarnos y para sostenernos, porque no hay nada mejor como cuando alguien está viviendo lo mismo que tú ya has vivido. Jesús no fue rechazado solamente en vida, fue rechazado en su muerte. Una razón por la que Jesús fue crucificado en las afueras de Jerusalén fue que Él lo consideraron indigno de permanecer dentro de los muros. Jesús no era digno de estar dentro de la ciudad, dentro de los muros de Jerusalén, era indigno. Si van a crucificar a ese llamado Cristo o el Mesías, háganlo afuera. No merece estar entre nosotros. ¿Te has sentido a veces así? Como parece rechazado. Cuando hablamos de Cristo a alguien, a algún familiar o amigo, y no nos quiere hacer caso, ¿cómo nos sentimos? Rechazados. Parece que no nos entienden, pero nos sentimos que estamos siendo rechazados. Y tal vez a veces algunos lo toman en burla, otros tal vez dicen, sí, y nosotros sabemos que no quieren nada con el Señor. Pues bien, Jesús también se sintió de la misma manera. Jesús no solo fue rechazado en su muerte, sino también en todo su ministerio. Por eso Él fue crucificado afuera. Ahí en el libro de los Hebreos 13, del 12 al 14, y de igual manera Jesús sufrió y murió fuera de las puertas de la ciudad para hacer santo a su pueblo, mediante su propia sangre. Entonces salgamos al encuentro de Jesús fuera del campamento y llevemos la deshonra que Él llevó. Pues este mundo no es nuestro hogar permanente, esperamos un hogar futuro. En otras palabras, tú, hermano mío, tal vez no recibas honores en esta tierra. Tal vez tú no recibas reconocimiento en esta tierra. Pero ¿qué importa? Lo más valioso es lo que Dios tiene para nosotros. El reconocimiento de lo que has hecho en esta tierra lo vamos a tener en el reino de los cielos. Pablo, el final de sus días, no sale de la cárcel. Pablo no termina como él deseaba compartir. Pronto iré a ustedes si me le permite. Pablo termina después allí entonces decapitado, muere. ¿Significa entonces que Pablo estaba sufriendo o fue a un mejor lugar? Pablo fue a un mejor lugar. Pablo sentía que era el momento de partir. Y Pablo sentía también no solo que era el momento de partir, sino que era el momento de su liberación. Porque mientras estemos en esta tierra somos esclavos de esta carne, de este cuerpo. Pablo dice, yo ahora soy un hombre libre. Así es que Pablo estaba también con el deseo de partir. Así también nosotros debemos sentir ese deseo de estar en comunión con nuestro Dios y estar firmes cada día, porque sabemos que un día vendrá lo mejor. Y lo mejor es vivir con nuestro Dios. Pues como dice ahí en Hebreos 13, versículo 14, pues este mundo no es nuestro hogar permanente. Esperamos el hogar futuro. Por eso Pablo tampoco anhelaba un fondo, una parcela, como muchas personas, que no es malo, por supuesto, o una casa más grande. Pablo esperaba algo mucho mayor, que de mayor excelencia y algo eterno. Pablo esperaba estar en comunión con este Dios maravilloso. Pablo sabía que estar en esta tierra solo era de pasada. Solo éramos un momento, como un bebé que está en el vientre de una madre por 9 meses. Está allí ese bebé por 9 meses, pero no está durante muchos años. Después de 9 meses, ese pequeño tiene que salir o salir.
de una u otra manera no puede permanecer allí. Así también es nuestra estancia en esta tierra. Como el bebé en el vientre, así nosotros estaremos en esta tierra y tenemos que salir de ella, querámoslo o no. La gente lucha por vivir los más años posible, pero al final tienen que dejar esta tierra. Y por eso entonces la Biblia nos dice, este mundo no es nuestro hogar permanente. Aquí estamos solo de pasada. Aquí estamos siendo entrenados, capacitados para vivir en el reino eterno con nuestro Dios. Aquí es donde Dios nos prepara de una manera muy maravillosa para que todos entonces capacitados y entrenados podamos entrar al reino de los cielos. Dice el versículo 13, entonces salgamos al encuentro de Jesús fuera del campamento y llevemos la deshonra que Él llevó. Entonces, nosotros también debemos llevar sobre nuestros hombros la deshonra de Cristo Jesús, el rechazo de las demás personas. No importa, vamos a ser rechazados o aceptados, pero mientras estemos en este mundo vamos a vivir frío o calor, tiempo de salud y tiempo de enfermedad, tiempo de mucha fuerza y tiempo de poca fuerza. Tiempo de muchos logros, de muchas metas que tenemos, pero muchos quedarán en el camino. Muchas cosas quedarán en el camino. Cuando pensamos en la crucifixión de Cristo, de acuerdo a la historia, Él fue ejecutado de la forma habitual. Fue crucificado al lado del camino principal a la entrada de Jerusalén, no en la lejanía. Así es que Jesús fue puesto allí en un camino principal. Fíjese que no vamos a entrar en el tema hoy porque es mucho más al que tocar, pero si ustedes se dan cuenta, la mayoría de los países del Oriente, árabes, Libia, Irán, Irak, que son vecinos, tienen petróleo. Países muy ricos. Pero Israel no tiene petróleo. ¿Y sabe lo que dice la Biblia de esa tierra? Era la tierra que fluye leche y miel. ¿Por qué Dios entonces no les dio petróleo? Irak tiene los pozos más grandes de petróleo. Dubái. Y así otros lugares. ¿Por qué? No solo Dios es su riqueza. La fuente de toda inspiración es Dios. Una nación, un pueblo, una familia que se aferra a las cosas de este mundo no prospera. Solo es vanidad de vanidades. No hay nada mejor que depender exclusivamente de Dios. Dios podía haberle dado la tierra con los mejores pozos petroleros a Israel y Dios podía haberlo hecho. Pero Dios le dio cosas más valiosas que esa. Y es una historia. Nadie tiene una historia como la tiene Israel. Ninguna nación tiene un Salvador como Jesús. Ninguna nación del mundo tiene a alguien que lo celebren un 25 de diciembre. No hay nación del mundo ni poderosa, ni rica en petróleo, ni en oro, ni en ejércitos que celebre Semana Santa. Nadie tiene un ciudadano de ellos que haya muerto como Jesús. Ninguno. Y eso es más grande que todo el oro y que toda la riqueza del mundo. ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? Es la riqueza más grande que pueda tener el hombre. Y una de las cosas maravillosas de Israel es que todas las caravanas que venían de un extremo a otro extremo estaban obligadas a pasar por los caminos de Israel. Las rutas principales cruzaban a toda esa nación.
Así es que ahí había negocios, había mercancía, había comercio, pero había de todo. ¿Por qué? Porque ahí estaban las rutas principales. ¿Dónde está toda la historia? ¿Dónde quiere ir la gente hoy día a viajar? Si a ti te dicen, ¿quieres ir a Irak o quieres ir a Jerusalén? ¿Dónde preferiría usted ir a ir? A Jerusalén. No hay río más famoso que el río Jordán. Porque allí se bautizó ¿quién? ¿Se dan cuenta de eso? ¿Quién quiere hablar de un mar, del Mar Muerto? Todos quieren ir al Mar Muerto. Todos quieren estar en la ciudad santa. Todos quieren conocer los muros, la tumba donde estuvo Jesús, el monte de los olivos. Todos quieren ir allí. Porque cuando Dios marca presencia en un lugar, hermanos, ese lugar se hace envidiable. Y cuando Dios llena un hogar, una familia, todos quieren ser como esa familia. ¿Saben por qué? Porque algo diferente tienen ellos. Y tienen a Cristo en su corazón. Porque el Rey de Gloria es el Señor de ellos. Por eso dice la Biblia, salgamos al encuentro del Maestro. Vamos afuera, busquemos al Rey de Gloria. Lo rechazaron, pero nosotros lo aceptamos como nuestro Rey. Su pueblo no lo quiso, nosotros lo queremos y lo amamos. Nosotros lo honramos y lo reconocemos como el Rey de toda gloria. Por eso dice, fue crucificado al lado del camino principal a la entrada de Jerusalén y no en la lejanía. Por eso dice que pasaban los mercaderes y veían allí al crucificado. Y esa noticia recorrió toda Europa. Y llegó el evangelio a muchos lugares. ¿Es sabio Dios? ¿Cuántos dicen que Dios es sabio? Pero nosotros a veces pensamos que porque Dios no nos da ciertas cosas, no está con nosotros. Debemos contentarnos con lo que tenemos, porque Dios siempre dará lo que es bueno para nosotros. Y Dios siempre proveerá todo lo que tú y yo necesitamos. Y Dios nos dará conforme a su gracia y a su infinito amor. No hay lugar malo ni lugar bueno. Donde esté la presencia de Dios, ahí hay bendición. Donde tú estés, donde tú vivas, ahí está la presencia de Dios y ahí está la bendición. ¿Cuántos dicen amén? Alguien puede decir, mira qué lindo este lugar. Nos dejaron una casa muy linda, pero si esa gente no sirve a Dios, se volverá como una casa común y corriente. Porque los que vivían allí, eso buscaban a Dios. La presencia de Dios es la que hace la diferencia en todo lugar. La presencia de Jesús. Por eso dice, salgamos al encuentro del Maestro. Si fue crucificado afuera, si fue rechazado, pues bien, nosotros corramos a buscarlo. No nos quedemos dentro de la ciudad, eso está diciendo. No nos encerremos, busquemos a Jesús. No te encierres en tus problemas y dificultades. Planifica con el Señor. Sal al encuentro de Él cada día diciéndole, gracias por este nuevo día. Y gracias por tu preciosa compañía. ¿Cuánto gracias al Señor? Él sufrió por todos nosotros. Salgamos al encuentro. Busquemos a Dios con todo nuestro corazón. Fíjese, lo que más tiene Israel son desiertos. Pero increíblemente ellos lo hicieron lo más fértil posible. Ellos saben cómo sacar agua en el desierto. Ahí casi no llueve. Aquí nosotros dependemos de nuestra cordillera o de la lluvia. ¿Se da cuenta de eso? El embajador de Israel, en una reunión que teníamos con él el año recién pasado, él decía, estamos aquí para ayudar a Chile. Queremos ofrecer toda nuestra tecnología para extraer agua, para hacer cambios en esta ciudad. Queremos aportar con todo lo que Chile necesita en tecnología. Israel es uno de los países más adelantados en tecnología, en armamento, en estructura, en agua. ¿Por qué? Porque Dios está con ellos. Y si Dios está con nosotros, lo tenemos. ¿Cuántos dicen amén? Con Cristo lo tenemos todo. Salgamos cada día al encuentro de nuestro Rey, porque tu tierra tal vez no tiene petróleo, pero ¿qué es el petróleo? Si tengo a mi Dios. ¿Qué riqueza más grande tenemos al tener a Cristo en nuestros corazones? ¿Qué riqueza más grande, hermanos?
La gente a veces dice, no, es que lo atendieron muy bien porque está en una clínica. Sí, pero nosotros, tal vez por casualidad o por motivos distintos, no llegaremos a una clínica, pero si está Dios contigo, te atenderán mejor que en una clínica. Porque es Dios el que está allí contigo. Porque si tienes que partir del escenario de esta tierra, lo vas a hacer en la mejor clínica del mundo o tal vez en el mejor o peor hospital. Porque cuando hay que partir, nadie puede detener ese momento crucial de la historia de la vida de cada ser humano. Los hombres más poderosos, los más ricos, se han ido a otros países para buscar tecnología por el cáncer, una enfermedad. Tienen todo el dinero, pero no pueden frenar lo inevitable que es la muerte. Y lo sé de personas muy importantes y de muchísimo dinero que han tenido sus esposas graves y tal vez en el extranjero, en las mejores clínicas, y simplemente llegó el momento de partir y no hay nada que pueda tener. ¿Y de qué sirve tener tanto dinero? Pero nosotros no tenemos ni el dinero para ir a una clínica, pero tenemos al Dios dueño del cielo y de la tierra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y Dios pondrá a los mejores médicos. Y si ese médico por casualidad no fuera tan bueno, pues Dios puede usarlo y transformarlo. ¿Cuántos saben que Dios tiene poder? Dios tiene el poder. Si nuestra confianza está puesta en Dios, nuestra seguridad entonces es Cristo Jesús. No pienses en lo pequeño o en tu insignificancia. Es que no tengo dinero. Yo estoy en FONASA. Da lo mismo, hermanos míos. Si Dios es nuestro amparo y fortaleza. Confiamos en un Dios todopoderoso. Y cuando tengamos que partir, hermanos, no habrá nada que nos detenga esa cita. Será inevitable. Por eso, hermanos, usted y yo confiamos en el Señor. Porque cuando esa llegue, estaremos preparados. ¿Cuántos estarán preparados en el Señor? Eso es lo que nos vemos hoy. Vamos a avanzar. Jesús fue despojado de sus vestiduras y luego clavado en la cruz a la vista de todos en el camino principal que entraba a la ciudad. Jesús fue despojado. ¿Sabe lo que significaba desnudar a alguien? Eso era una vergüenza. Exhibirse allí desnudo. Y Jesús lo hizo por amor a nosotros. Jesús fue desnudado para vestirnos a nosotros espiritualmente. Jesús cubrió toda nuestra vergüenza. Lo hizo por amor a usted y amor a cada uno de nosotros. Por eso en la cruz, a la vista de todos en el camino. Por eso la gente pasaba y le injuriaba, le insultaban. Meneaban la cabeza también, dice la Biblia, los que pasaban allí. El Hijo de Dios, si eres capaz de esto, baja de esa cruz. Los insultos. Hermanos míos, las palabras obscenas de aquel tiempo. La gente hasta escupía allí. Alzaban el brazo con el puño, tratando, es un insulto de aquel tiempo. Pero ahí estaba el Redentor del mundo. El Rey de Reyes, el Señor de Señores. Jesús dio su vida como el Cordero de Dios sacrificado por el pecado ¿de qué? Del mundo. Las personas que iban de camino al mercado o a hacer sus negocios en la ciudad pasaron de largo sin siquiera fijarse. Uno más. Este es uno más de los ladrones que vemos aquí puestos. Pero Jesús no era uno más. Era el Hijo del Dios Todopoderoso que estaba dando su vida en rescate por toda esta pobre humanidad. ¿Te has sentido alguna vez que parece que cuando estás lleno de problemas nadie te ayuda? ¿Parece que quieres acudir a alguien y todos te dan vuelta a la espalda? Pues piensa que Jesús también lo vivió al igual que tú. Pero a diferencia de lo que el mundo pueda pensar o hacer, nosotros tenemos a un Dios que jamás nos dará la espalda. Porque aunque hubiésemos pecado, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados. Acudimos a Él y Él nos sostiene. Sin embargo, Él estaba dando su vida por ellos. Algunos sí se percataron y se detuvieron para leer el aviso que habían colocado sobre su cabeza y que decía: este es Jesús, el Rey de los judíos. Y dice,
y le escarnecieron. Los que debían saber quién era él, le lanzaron insultos. Si Dios te amara, realmente nunca habría dejado que te metieras en una situación como esta. Eso era lo que la gente le decía. Si verdaderamente eres el Hijo de Dios, el Padre no permitiría que estuvieras en esa situación. Y a veces sucede con nosotros. Pero no va a la iglesia, no es cristiano y mira lo que le está pasando. Pero ellos no saben cuál es el trato que Dios tiene con nosotros. La gente no entiende ni comprende por las cosas que debemos pasar, ni las grandes victorias que tenemos en Cristo Jesús. Que en nosotros hay un entrenamiento y una capacitación superior a la que el mundo tiene. Nosotros estamos siendo forjados, moldeados a la imagen del Cristo de gloria para vivir eternamente con ellos. Nosotros estamos siendo tratados para vivir una vida distinta, diferente y poderosa sobre esta tierra. No una vida común y corriente como muchos viven. La mayoría de las personas viven una vida común y corriente, es decir, marcan el paso toda su vida. Ahí están. Pero yo creo que cada uno de nosotros debe aspirar a más. No puede quedarse donde está, sino que debe aspirar a más. ¿Y qué significa eso? Significa que cada día, Señor, yo quiero aprender más de ti. Quiero saber más de tu palabra, quiero conocerte a ti, revélate a mi vida, muéstrame tu gloria y tu grandeza. Quiero conocerte más, quiero crecer en gracia, en sabiduría. Nosotros nos conformamos con lo justo. A veces vemos tantos jóvenes en la calle con mi esposa y pensamos, ¿qué hacen en la calle estos jóvenes? Pidiendo una moneda. Todos, de alguna manera, tienen una excusa, ¿saben qué? Para estar allí. Todos. Es que vengo de un hogar así, de que no tuve la misma oportunidad. Y al final le decía a mi esposa, todos terminamos llorando con las historias que nos cuentan. Pero son puras excusas. ¿Saben por qué? Porque no importa de dónde vengamos, podemos superarnos. Podemos salir adelante. ¿Cuántos dicen amén? Podemos venir de hogares, de ciudades, de problemas, de dificultades o personas con enfermedades, pero podemos ser prósperos y tremendamente bendecidos. ¿Cuánto dan gracias a Dios por eso? Porque es Dios el que levanta y sostiene al hombre. Este Rey de gloria todopoderoso es el Dios que nos da la vida y que nos levanta. ¿Por qué? Porque pusimos en el corazón a Cristo y Dios nos enseñó a superarnos cada día. Y si usted mira hacia atrás, no es la misma persona ni se quedó estancada donde venía o estancado. Usted decidió seguir y salir adelante. ¿Se puede con el nombre del Señor, el Dios Todopoderoso, salir adelante? Y solo requiere de trabajo, de esfuerzo y de entrega. Y reconocer que Dios está ahí. Este es Jesús, el Rey de los judíos, y le escarnecieron. Los que debían saber quién era Él, los que debían saber, los judíos, los hermanos, los que por la Escritura, por los profetas, debían saber que Él era el Jesús, era el Mesías, el Rey prometido, eran los que más le injuriaban. Realmente nunca habría dejado que te metieras en una situación como esta. Nunca se sienta mal si le toca vivir una situación difícil. Recuerde que Dios está de vuestro lado. Y que Dios jamás te dejará. Y que todo lo que te toque vivir en la vida es un plan divino de Dios para cada día crecer en gracia y en sabiduría. Y Dios quiere que cada día seas mejor. Seas un verdadero campeón, una campeona para la gloria de Cristo. Vamos a ver lo último por hoy. ¿Cuándo has vertido tu vida por alguien que ni se percató de ellos? ¿O se percató pero en realidad no le importó? ¿Alguien te ha afrentado diciendo que las circunstancias de tu vida son una prueba de que Dios no te ama? Si es así, recuerda que Dios entiende el sufrimiento emocional.
Hermanos míos, ¿le ha tocado vivir momentos en los cuales no reconocen todo el esfuerzo que usted hizo? Y que si están donde están fue por todo el trabajo y esfuerzo que usted hizo por ellos. Es una pena, ¿no es verdad a veces? Pero recuerde, con Jesús también lo hicieron. A veces nos sentimos mal por esa situación, pero tenemos que entender que habrá gente que no se fijará en lo que tú haces. ¿Sabes lo que se fijará? En tus defectos. No se fijará en tus virtudes y todo el esfuerzo que hiciste por ayudarlos. Nunca vi que usted me diera plata. Si no te di plata, pero yo oré por ti para que estés donde estés. Y aunque tú no lo sabías, si estás donde estás fue porque Dios respondió mi oración. ¿Se da cuenta de eso? Y oré con toda mi fuerza. Y tal vez oré más que tu papá y tu mamá. Pero no reconocen eso. ¿Pero quién es justo? Es Dios. Y si algún día nadie te lo reconoce, pues recuerda que con Jesús pasó exactamente igual. El pueblo no reconoció lo que había hecho Jesús. Pero hermanos míos, tu labor está hecha. Si alguien es bendecido por causa de tu oración y no lo ve ni lo reconoce, no importa, sigue adelante porque Dios sí lo ve y Él sí lo reconoce. Y siente que tu tarea está cumplida porque Dios es fiel. Tu sufrimiento espiritual, una pregunta, ¿tu sufrimiento es espiritual? ¿Luchas con la culpa, la vergüenza y el recuerdo de algún pecado? Bien sea el tuyo o el pecado de otra persona en tu contra. ¿Cuánta gente lucha con eso? Hay mucha gente que lucha con sus pecados y con los pecados de otro. Porque me hicieron esto, porque viví esto, porque esto no me gustó. Pero ¿por qué luchamos contra aquellas cosas? Porque no nos sentimos perdonados, sanados y Por eso, ¿tu sufrimiento es espiritual? ¿Hay luchas espirituales? Sí, hay luchas espirituales. Luchas con la culpa, de la vergüenza y el recuerdo de algún pecado, bien sea el tuyo o el pecado de otra persona en tu contra. Hay muchas personas que tienen heridas por lo que sucedió cuando eran más pequeños. Pero hermanos míos, no debemos cargar esa culpa. Nosotros debemos descansar ¿en quién? En el Señor. No debemos cargar con el pecado de aquellos que hicieron algo contra nosotros o de aquel pecado tal vez nuestro. Debemos sentirnos libres en el nombre de Jesús, porque Él nos hizo libres. La Biblia dice que Jesús, que no conoció pecado cometido por Él mismo, se convirtió en el pecado mismo por ti y por mí, cuando permaneció clavado, ¿dónde? En la cruz. Ahí en 2 Corintios 5:21, al que no cometió pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Él. En otras palabras, Cristo te ha justificado. Él nos limpió de todos nuestros pecados pasados, que tú y yo hayamos cometido o que alguien cometió en contra nuestra. Debemos sentirnos perdonados y vivir como criaturas nuevas, renovadas, perdonadas y sanadas por completo. Ese es el deseo de Dios y ese es el plan divino de Dios para nuestras vidas. Bien, amados en el Señor, los quiero dejar motivados para seguir estudiando las Escrituras. Seguir viendo todo este perfecto plan de Dios hacia nosotros. Los quiero invitar para que nos pongamos de pie, oremos y también vamos a